El alba es testigo de luchas silenciosas, batallas invisibles. ¿Alguna vez sentiste que tu valor era invisible, que tu esfuerzo se esfumaba ante ojos indiferentes? En el corazón palpitante de un barrio obrero en las afueras de Madrid, donde las calles estrechas aún guardaban la frescura de la noche y el aire se empapaba lentamente con el aroma prometedor del café recién molido que escapaba de las ventanas abiertas, mezclándose con el dulzón efluvio de la ropa tendida al sol en los balcones y el murmullo constante y familiar de una vida que se despertaba a empujones. Vivía Sofía, una mujer de piel ébano, con la sabiduría ancestral grabada en cada línea de su rostro de 30 y tantos años, una fortaleza silenciosa que se manifestaba en la calma de sus ojos profundos. Sus manos, testimonio viviente de innumerables horas de trabajo duro, de pulir, de fregar, de levantar, pero también de la ternura infinita con la que había acunado y cuidado a Elara, su hija de 7 años, eran un mapa de su resiliencia inquebrantable. Cada mañana, mucho antes de que el sol se atreviera a asomarse por el horizonte, Sofía se envolvía en el frío punzante del alba, sintiendo el aliento helado del viento colarse bajo su abrigo, mientras sus pasos la guiaban hacia la parada de autobús. No era uno, sino 2 autobuses los que debía tomar, un viaje largo y tedioso que la transportaba desde su humilde realidad hasta la otra punta de la ciudad, a un universo que parecía sacado de otro planeta, el opulento y gélido mundo del Señor. Vance, la mansión, una fortaleza de piedra y cristal que se alzaba imponente contra el cielo gris del amanecer, era un monumento al lujo desmedido, a la ostentación sin límites, pero también a una esterilidad emocional que se sentía en el aire denso y pesado, como un sudario. Aquel lugar, su lugar de trabajo, era su único sustento, el hilo frágil pero vital que la mantenía a ella y a la risa contagiosa de Elara, a flote en un mar de incertidumbre económica. Cada día, la misma rutina, el mismo viaje, la misma esperanza silenciosa de que ese empleo, tan exigente y a la vez tan escaso en retribución, persistiría, permitiéndole seguir tejiendo el futuro que tanto anhelaba para su pequeña, un futuro donde la precariedad no fuera una sombra constante. Historias como la de Sofía, tejidas con hilos de resistencia y amor incondicional, resuenan en cada rincón del planeta, en cada corazón que ha conocido la lucha silenciosa por un mañana mejor. Son relatos universales de dignidad frente a la adversidad, de la fuerza de espíritu que brota cuando todo parece perdido. Comenta de donde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gracia y usted no sale del video. El señor Vance, ese magnate inmobiliario cuya fortuna se extendía más allá de cualquier cálculo, era un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación, no por su tamaño físico, sino por la densidad de su poder y la frialdad cortante de su mirada, tan afilada como el cristal pulido de sus propios ventanales. Para él, la perfección no era una meta ambiciosa a alcanzar, sino una expectativa mínima, un punto de partida innegociable. Sus empleados, figuras apenas perceptibles en su vasto entramado de intereses, eran meros engranajes en la maquinaria impecable de su vida, piezas intercambiables en un reloj de precisión donde cada segundo contaba y cada error se magnificaba hasta lo intolerable. La tensión en la mansión Vance era palpable, una capa invisible pero densa que se posaba sobre cada superficie de mármol y cada cortina de seda. Un silencio opresivo que solo se rompía por el susurro, casi imperceptible, de la ropa almidonada de las criadas, al moverse con una eficiencia casi robótica, o el leve, casi inaudible tintineo de la porcelana fina, al ser colocada con extrema delicadeza sobre bandejas de plata.
El aire mismo parecía contener la respiración, temeroso de perturbar la inmaculada quietud que el señor Vance exigía. En ese ambiente de control absoluto y expectativas inquebrantables, el conflicto inicial estalló como un trueno en un día despejado, sin previo aviso, sin la más mínima señal de tormenta. Con una frialdad calculada que helaba la sangre, el señor Vance despidió a 5 de sus doncellas, incluida Sofía, por lo que él consideró menos, una imperceptible mancha en un decantador de cristal tan diminuta que solo un ojo obsesivo como el suyo podría haberla detectado bajo la luz precisa, o un pliegue milimétrico en una cortina de seda, una imperfección tan ínfima que apenas distorsionaba la caída perfecta de la tela. Minucias para cualquier otro ser humano, pero para él, justificaciones suficientes para desmantelar vidas enteras, para arrojar a la calle a mujeres cuyo sustento dependía enteramente de su capricho. La noticia se sintió como un puñetazo en el estómago, un golpe bajo que le robó el aliento y le quemó la garganta, una humillación tan profunda que amenazaba con consumirla. Sofía sintió cómo la desesperación comenzaba a escalar por su pecho, una sensación densa y asfixiante que la envolvía. Sus dedos, que minutos antes habían pulido con devoción el brillo ajeno, se crisparon, aferrándose al aire vacío. La visión de Elara, su pequeña Elara, con su risa contagiosa que solía llenar cada rincón de su pequeño apartamento, y sus ojos brillantes, llenos de una curiosidad insaciable por el mundo, se nubló de repente, distorsionada por las lágrimas no derramadas, por ese torbellino de emociones que luchaba por contener. Un nudo apretado se formó en su garganta, impidiéndole articular palabra, ahogando cualquier grito de protesta o súplica que pudiera haber surgido. Pero en medio de esa tormenta interna, de ese caos de emociones que amenazaba con desbordarla, algo se mantuvo firme, inquebrantable. Su dignidad permanecía intacta, una chispa minúscula pero poderosa, un fuego inextinguible en medio de la oscuridad que la rodeaba. Era un eco silencioso de su valor, una afirmación tácita de que, aunque su sustento hubiera sido arrebatado con tanta crueldad, su espíritu no sería doblegado. Se negó a mostrar la debilidad que él esperaba, se negó a darle la satisfacción de verla derrumbarse. Cada fibra de su ser gritaba injusticia, cada recuerdo de su esfuerzo diario por mantener la mansión impecable se convertía en una puñalada de amargura. Pero por encima de todo, flotaba la imagen de Elara, el motor de su existencia, la razón de cada sacrificio. ¿Cómo miraría a su hija a los ojos y le explicaría que el mundo, una vez más, les había dado la espalda sin piedad, dejándolas a la deriva en un océano de incertidumbre? ¿Cómo iba a reconstruir el frágil puente hacia su futuro si el suelo bajo sus pies acababa de desmoronarse? La fuerza de oposición que se alzaba frente a Sofía no era solo la figura imponente y fría del señor. Vance, con su mirada cortante y su indiferencia gélida, era mucho más vasta y despersonalizada. Era el sistema implacable que él representaba con cada fibra de su ser, con cada decisión arbitraria que tomaba sin un ápice de remordimiento. Era la indiferencia abismal de la riqueza ante la precariedad ajena, la facilidad escalofriante con la que se desechaba a las personas como si fueran objetos sin valor, piezas de usar y tirar en un mecanismo que solo valoraba el beneficio y la imagen. Era la fría lógica de un mundo donde el esfuerzo y la dedicación no garantizaban la estabilidad, donde la humanidad era un detalle insignificante frente a la perfección superficial. Sofía, ahora sin empleo y con el peso abrumador del futuro de Elara suspendido sobre sus hombros, un fardo invisible pero tangible que le doblaba la espalda y le oprimía el pecho, se enfrentaba a una encrucijada desoladora. Los caminos que se presentaban ante ella parecían cerrados, cada uno llevando a un callejón sin salida de incertidumbre y desesperación.
El eco de la humillación resonaba en sus oídos, mezclándose con el miedo a lo desconocido, a cómo iba a poner comida en la mesa, a cómo iba a pagar el alquiler, a cómo iba a mantener la promesa de un futuro mejor para su hija. Sentía el sabor amargo de la injusticia en su boca, un regusto metálico que no podía quitarse. El silencio de su pequeño apartamento, que antes era un remanso de paz, ahora le parecía un vacío opresivo, un recordatorio constante de la ausencia de oportunidades. Cada respiración era un esfuerzo, cada pensamiento un laberinto sin salida. El sol que se filtraba por la ventana, que antes le parecía prometedor, ahora solo revelaba el polvo suspendido en el aire, una metáfora cruel de su propia situación, suspendida en el limbo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, en el núcleo de su espíritu inquebrantable, una lucha interna se libraba con feroz determinación. Era un combate silencioso entre la amargura que la injusticia le había sembrado y su innata compasión, esa chispa de humanidad que se negaba a extinguirse a pesar de todo. La rabia ardía, sí, pero bajo ella un fuego más tenue, más constante, de empatía y comprensión, se mantenía vivo. ¿Cómo podía odiar a un hombre que quizás no entendía el verdadero valor de lo que deshacía? Esta pugna interna, este tira y afloja entre el rencor y la misericordia, la impulsó hacia una decisión inesperada, casi irracional, que desafiaba toda lógica. Un día, con el pretexto de recoger un pequeño medallón que, según ella, había olvidado en su taquilla del personal, Sofía regresó a la mansión. El medallón no tenía valor monetario, era una pieza sencilla de metal deslustrado, quizás de latón o cobre, con un relieve apenas discernible de una flor de loto, desgastada por los años de uso y el roce constante contra su piel, pero estaba cargado de un significado personal tan profundo que se había convertido en un amuleto, un símbolo tangible de su propia resiliencia, de su capacidad para florecer incluso en las aguas más turbias. Era un regalo de su abuela, un recordatorio silencioso de la fuerza de sus antepasados, de las incontables batallas que habían librado y ganado. Al tomarlo entre sus dedos, sentía la aspereza del metal y el calor de su propia palma, una conexión íntima con su historia. No era solo el medallón lo que la impulsaba de vuelta a ese lugar de dolor. Era una intuición, una fuerza invisible que la arrastraba, una necesidad de cerrar un ciclo, o quizás de abrir uno nuevo de una manera que aún no podía comprender. El simple acto de cruzar de nuevo el umbral de esa casa, de pisar el mármol frío bajo sus zapatos desgastados, era un acto de valentía silenciosa, una afirmación de que no se dejaría vencer por la desesperación. ¿Qué la esperaba al otro lado de esa puerta imponente, en el corazón de la bestia que la había devorado y escupido? El escenario, al que Sofía regresaba con una mezcla de aprensión y una curiosidad inarticulada, había cambiado sutilmente desde su última visita forzada. La opulencia seguía allí, inmaculada, pero ahora se sentía diferente, como si una capa de su brillo habitual se hubiera desvanecido, revelando una fragilidad subyacente. El aire, aunque seguía siendo pesado y cargado con el olor a cera pulida y flores exóticas, ahora parecía contener una nota discordante, una resonancia de algo que no encajaba con la perfección que el señor Vance tanto veneraba. Mientras esperaba en un pasillo secundario, un corredor menos transitado, apartado de la grandilocuencia de las estancias principales, el silencio opresivo que solía reinar en la mansión se vio interrumpido por un sonido tenue, casi imperceptible al principio. Era un llanto suave, ahogado, una melodía de tristeza que apenas rompía la quietud, pero que para los oídos sensibles de Sofía, acostumbrados a los ruidos sutiles de la vida y el sufrimiento, resonó como un eco en su pecho. El sonido la guió,
con una fuerza magnética, hacia una puerta entreabierta de madera oscura y pesada que invitaba a la discreción más que a la entrada. La curiosidad, mezclada con una punzada de preocupación, la impulsó a acercarse con pasos lentos y cautelosos, sus suelas apenas rozando la gruesa alfombra persa que amortiguaba cualquier sonido. La luz que se filtraba por la rendija de la puerta era tenue, un halo dorado y melancólico que no prometía alegría, sino más bien revelación. Allí, al asomarse con una delicadeza que apenas movió el aire, encontró la escena que cambiaría el curso de su día, y quizás de su vida. El corazón le dio un vuelco al comprender que, en medio de su propia herida, se le presentaba la oportunidad de sanar otra, aún más frágil y vulnerable. Allí, en esa habitación bañada por una luz tenue que se filtraba con melancolía, encontró a Lila, la hija del señor Vance, una niña de apenas 10 años, frágil y pálida, con los ojos hinchados y una melancolía que no correspondía a su corta edad. Entre sus manos temblorosas sostenía una peluca de cabello sintético, como un trofeo de una batalla perdida. El aire, denso y cargado con un tenue olor a antiséptico, amplificaba la tristeza silenciosa que emanaba de ella. Lila luchaba contra el cáncer, y la pérdida de su propio cabello la había sumido en una vergüenza desoladora, en una soledad que se sentía en cada uno de sus sollozos inaudibles. Sofía, que conocía el peso de la vulnerabilidad en la risa de su propia Elara, sintió como una punzada de empatía, aguda y limpia, atravesaba su propio rencor, anulándolo por completo. En ese instante, las fronteras invisibles que las separaban se disolvieron y solo quedó la comprensión mutua del dolor. ¿Qué podría hacer una mujer sin nada por una niña que lo tenía todo excepto la salud y la alegría? Su mirada, que minutos antes había estado endurecida por la injusticia, se suavizó hasta volverse un bálsamo. Sus hombros, antes tensos por la carga de su propia desdicha, se relajaron. Con un gesto lento y deliberado, una caricia casi imperceptible en el aire, se acercó a Lila. El sonido de sus pasos era suave sobre la alfombra gruesa, un contraste con el habitual estruendo de la mansión. Sin mediar palabra, con una ternura que traspasaba el dolor y la amargura que ella misma sentía, Sofía tomó la peluca de las manos temblorosas de la niña. Sus dedos, que horas antes habían pulido plata ajena, ahora se movían con una delicadeza infinita, ajustando el cabello sintético sobre la pequeña cabeza de Lila. El tacto de la peluca era suave, casi orgánico, y Sofía se aseguró de que cayera de forma natural, enmarcando el rostro triste de la niña con una suavidad inesperada. Lila levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, una tenue sonrisa asomó en sus labios, una chispa de esperanza que irradiaba desde sus ojos. ¿Podría un solo acto de bondad desinteresada cambiar el curso de destinos entrelazados? Es en este preciso instante, justo cuando Sofía terminó de ajustar el último mechón y la sonrisa de Lila iluminó el sombrío pasillo con una luz inesperada, que el señor Vance apareció. Había entrado en la habitación de su hija en silencio, como solía hacerlo, con su rostro habitualmente impasible, un mármol esculpido que rara vez revelaba emoción alguna. Su presencia, antes una pared impenetrable de poder y frialdad, se sentía ahora como una sombra que se cernía sobre la escena, observando sin ser visto. Pero al presenciar la escena, al ver la pura, desinteresada compasión de la mujer a la que él mismo había despedido sin miramientos, al reconocer la humanidad que él había negado y despreciado, algo en su interior se quebró. La máscara de frialdad que había llevado durante años se desintegró en un instante. Sus ojos, que siempre habían sido tan calculadores y gélidos, se empañaron de una humedad desconocida. Un nudo en la garganta le impidió respirar, y un temblor incontrolable recorrió su cuerpo.
La voz de su mente, que solía dictar órdenes frías y precisas, ahora solo balbuceaba una verdad devastadora. Todo este tiempo, ¿qué he estado haciendo? Un sollozo ahogado, crudo y desgarrador escapó de sus labios, rompiendo el silencio opresivo de la mansión. No era un sonido de ira ni de frustración, sino de una desolación profunda, de un arrepentimiento que se había negado a reconocer hasta ese momento. Sus rodillas flaquearon, y por primera vez en años, el señor Vance se derrumbó. No solo por la visión de su hija enferma, la pequeña Lila, que ahora lo miraba con ojos que aún reflejaban un atisbo de la sonrisa que Sofía le había regalado, sino por la devastadora revelación de su propia ceguera. Era como si un velo, tejido con hilos de arrogancia y desdén, se hubiera rasgado de golpe, exponiendo la verdad desnuda de su alma. La magnanimidad del espíritu de Sofía, la mujer a la que había subestimado y maltratado con una crueldad indiferente, lo golpeó con la fuerza de un tsunami emocional. Cada despido injusto, cada palabra fría, cada acto de desprecio hacia aquellos a quienes consideraba meros engranajes, resonó ahora en su conciencia como un eco doloroso. El conflicto que antes parecía ser entre un magnate y una empleada se reveló como una batalla interna por la humanidad misma. Este quiebre no era solo un momento de debilidad, una lágrima aislada en un rostro pétreo. Era el indicio de una revuelta interna profunda, una fisura inmensa en el muro infranqueable de su egoísmo que él había construido con tanto cuidado durante décadas. Era la grieta por donde comenzaba a colarse la luz, una luz que le mostraba no solo el dolor de su hija, sino también la cruda realidad de su propia soledad, de la vacuidad de una vida construida sobre la frialdad y el poder. Sofía, testigo silenciosa de este derrumbe, se mantuvo erguida, su presencia tranquila, casi etérea, en contraste con el caos emocional que convulsionaba al hombre que tenía delante. El aire en la habitación se volvió denso con la carga de esa revelación, con el peso de ese arrepentimiento tardío. Las palabras no eran necesarias. El sonido de los sollozos del señor Vance lo decía todo. Sofía, de pie ante él, ante la vulnerabilidad de un hombre que siempre había parecido invencible, sintió el eco de su propia lucha. ¿Era este el fin de su calvario, o solo el comienzo de un nuevo capítulo aún más incierto? La pregunta flotaba en el ambiente, cargada de esperanza y de temor, mientras el magnate, el hombre que la había despojado de su sustento, ahora se mostraba ante ella, desarmado, suplicante sin palabras. Este quiebre, este derrumbe inesperado del hombre de hielo, no era un simple evento, sino la primera gran virada en una historia que parecía escrita con tinta de fatalidad. Una fisura en el muro de su egoísmo que podría transformar no solo su propia vida, sino también la de Sofía y la de su hija Lila, abriendo un camino insospechado hacia la redención y la esperanza. Si esta sorprendente revelación te ha conmovido, deja tu like y ayuda a que esta historia llegue más lejos. Sofía, testigo silenciosa de aquel cataclismo emocional, no se movió. Su mirada, una mezcla de asombro y una comprensión profunda, se posó en el hombre que se había derrumbado ante ella. El silencio en la habitación, antes cargado de tensión, se llenaba ahora con la cruda honestidad de los sollozos del señor Vance, un sonido que resonaba en lo más hondo del alma. Era el eco de años de frialdad desmoronándose, la primera grieta visible en la coraza que lo había protegido del mundo y de sí mismo. La pequeña Lila, aún con la peluca ajustada con ternura por Sofía, observaba a su padre con ojos grandes, su inocencia reflejando la magnitud del momento, una escena que trascendía el dolor y abría un espacio para la redención. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El eco del sollozo del señor Vance
resonó en el opulento silencio de la mansión, un sonido crudo que desnudaba no solo su alma, sino también la vasta soledad de su existencia. Sofía, erguida frente a él, testigo de su derrumbe, no sintió triunfo, sino la punzada familiar de la vulnerabilidad humana, esa que ella conocía tan bien. Lila, aún con la peluca suavemente ajustada, se aferró a su padre, su pequeña mano en el brazo de él, en un gesto de consuelo tan puro que cortaba el aire. Era un instante suspendido en el tiempo, donde la frialdad de años se derretía bajo el calor de una compasión inesperada, revelando el rostro de un hombre que se había perdido a sí mismo en la búsqueda de la perfección sin alma. Los días que siguieron a aquel quiebre fueron un delicado vals entre el arrepentimiento y la desconfianza. El señor Vance, con una voz que aún sonaba áspera por las lágrimas, se acercó a Sofía. Le ofreció no solo la restitución de su puesto, sino una compensación que excedía con creces lo perdido, y una disculpa, torpe al principio, pero cargada de una sinceridad que le quemaba la garganta. Sin embargo, las heridas no cicatrizan de la noche a la mañana. Sofía, aunque conmovida por la frágil humanidad que ahora percibía en él, no podía borrar el sabor amargo de la precariedad, la imagen de Elara, su pequeña, a la deriva. La mansión, antes un fortín de perfección gélida, se convertía ahora en un campo de pruebas para la redención, un espacio donde la confianza debía reconstruirse ladrillo a ladrillo, bajo la sombra de un pasado difícil de olvidar. Había edificado un imperio inquebrantable, pensó el señor Vance, con una amargura que le arañaba el pecho, pero en el proceso había derribado mi propio hogar, mi propia alma. La magnitud de su ceguera pasada lo abrumaba. Se encontró perdido en un laberinto de remordimientos, cada recuerdo de su frialdad anterior una espina clavada en su conciencia. La tarea de enmendar, de aprender a ver el valor más allá de lo tangible, se antojaba una montaña inescalable. Hubo noches en las que el peso de su culpa lo asfixiaba, y la tentación de volver a su torre de marfil, de esconderse de la incomodidad de la empatía, era casi insoportable. Sintió que la redención era un lujo que no merecía, un camino demasiado arduo para sus pies acostumbrados a la comodidad, pero cada mañana el recuerdo de la sonrisa de Lila y la presencia silenciosa de Sofía, que con su dignidad le recordaba el valor de lo que él había ignorado, lo impulsaban a seguir. No era un camino fácil, sino una lenta y dolorosa metamorfosis, donde cada gesto de vulnerabilidad, cada intento genuino de conexión, era un pequeño milagro. El señor Vance, por primera vez, estaba aprendiendo a ser humano, a sentir el pulso de la vida más allá de las cifras. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saber. A pesar del derrumbe del señor Vance, el abismo de la incertidumbre seguía siendo real para Sofía. Las lágrimas del magnate eran un eco de su propia desesperación, pero no borraban el recuerdo del frío punzante de la calle, ni el nudo en el estómago al pensar en Elara. La humillación, aunque ahora mitigada por una extraña compasión, había dejado una cicatriz profunda. ¿Qué significaba este quiebre para ella? ¿Era una trampa, una ilusión más en el juego cruel de la fortuna o una verdadera apertura? La mansión, antes su prisión, ahora se sentía como un escenario donde la obra aún no había terminado, y el siguiente acto era un misterio. La respuesta no tardó en llegar. El señor Vance, con la voz aún ronca por la emoción, pero con una claridad sorprendente, se irguió. Su mirada, antes cortante, ahora era de una vulnerabilidad que desarmaba. No ofreció solo una restitución, sino una transformación. «Sofía», dijo, su voz resonando en el silencio de la habitación, «he sido ciego. No solo quiero que vuelvas, sino que me ayudes a ver. Quiero que transformes este lugar.
Quiero que cada persona que trabaje aquí sienta el valor que yo nunca supe reconocer. Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un desierto, empapando el alma de Sofía. No era solo una oferta de empleo, era un reconocimiento, una validación de su esencia. La propuesta no era solo para ella, sino un eco para todas las Sofías del mundo, aquellas cuyas vidas eran invisibles para los ojos del poder. Una oleada de emoción la invadió, una mezcla de alivio, gratitud y una inmensa esperanza. Los músculos de su rostro se relajaron, sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa y una lágrima solitaria, tibia y liberadora, se deslizó por su mejilla, una lágrima que no era de tristeza, sino del peso de un futuro que, de repente, se iluminaba. Era el eco de la promesa a Elara, la visión de su hija creciendo sin el fantasma de la precariedad. Era la confirmación de que su dignidad, intacta a pesar de todo, había sido su mayor fortaleza. El aire de la habitación, antes denso, parecía ahora vibrar con la energía de un nuevo comienzo. El señor Vance, con la mirada fija en ella, asintió, un gesto de un hombre que, por primera vez, estaba aprendiendo a escuchar con el corazón y no solo con la mente. Lo que siguió fue una metamorfosis real. Sofía no solo recuperó su puesto, sino que se convirtió en la gerente de personal de la mansión Vance, con la misión de implementar un nuevo modelo basado en el respeto y el bienestar. Las 5 doncellas despedidas fueron recontratadas con mejores condiciones, y la mansión, antes un fortín de frialdad, comenzó a resonar con el murmullo de voces más libres, con la risa de empleados valorados. El aroma a café se mezclaba ahora con el de la esperanza, y la luz del sol, que se filtraba por las ventanas, en lugar de revelar polvo, iluminaba rostros con nuevas sonrisas. La historia de Sofía se convirtió en un faro, un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la capacidad de ver y elevar a los demás. Fue la prueba de que un solo acto de compasión puede desatar una ola de cambio, transformando no solo vidas individuales, sino la esencia misma de un lugar. Y tú, que has seguido cada paso de esta jornada, estás listo para que tu propia historia inspire a otros. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia, porque cada día, en algún rincón del mundo, hay una Sofía esperando que su valor sea reconocido, una Lila esperando que alguien le devuelva la sonrisa, y un señor Vance que necesita aprender a ver. Y en cada uno de nosotros reside el poder de ser el catalizador de esa transformación, porque cada día, en algún rincón del mundo, hay una Sofía esperando que su valor sea reconocido, una Lila esperando que alguien le devuelva la sonrisa, y un señor Vance que necesita aprender a ver. Y en cada uno de nosotros reside el poder de ser el catalizador de esa transformación.